están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Debemos agradecer alguna fuerza extraña allá arriba, si es que hay, a la presencia de los habituales panelistas del Pentágono. Don Gonzalo Mendieta, ¿cómo le va? ¿Cómo está, don Mario? Qué gusto. Qué gusto, en serio, vamos a nombrar huésped ilustre. El Pentágono. Francesco. Aquí estamos. Marcelo. Mario. Nino, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Chile, a ambos lados de la frontera. Francesco nos va a leer algún editorial del Mercurio que salió el viernes. Vamos a dar lo último es que el ministro de la Presidencia, el señor Martínez, llegó hasta el lugar con alimentos, con vituallas, porque lo de Chile ya es inaceptable, porque con el argumento de que para vender alimentos tiene que recabar una licencia de inocuidad alimentaria, algo así parecido, es ridículo. Se hacen los estrictos. Está bien, es un país adelantado que pretende ser por lo menos del segundo mundo, pero sus expectativas están lejos, porque el tema de humanidad también contempla. Porque si la aduana chilena está en paro, no es culpa de los transportistas bolivianos. Si los chilenos no están cumpliendo con los aduaneros chilenos, no es culpa de los bolivianos. Y esa situación nos tiene en vilo, porque de acuerdo a Martínez tenemos 1000 camiones detenidos en el lado chileno y por lo menos 1500 en este lado. Los de este lado seguramente están comiendo, o lo poco que pueden haber llevado, etcétera, aunque el ministro lo vuelva a reiterar, ha señalado que les ha llevado comida. Los del otro lado habrán pasado hasta aquí. Francesco me comentaba hace algunos instantes también de que algunos camiones sí han sido liberados y están pasando. No he leído, la verdad, en ningún lado eso. Pero bien, le vamos a meter el diente porque las pérdidas son enormes. Y claro, el gobierno está con justa razón reclamando la falta del cumplimiento de algo que ellos siempre se han aferrado, el Tratado de 1904. No lo están haciendo para nada. Francesco, ¿qué dice el editorial? Bueno, antes de ir al editorial, hacemos un poco el punto de la situación, ¿no? Bueno. Hay un paro desde el miércoles 24. Entonces son 5 días de paro y no hay visos de que se levante. Y no es el primer paro. He estado revisando que el 29 o en noviembre, digamos, del 2013 ya hubo un paro. Y uno lee la prensa, son exactamente los mismos argumentos, que es perjudicial, que nuestros camiones parados, 8 kilómetros de fila, y que el perjuicio son 10 millones de dólares, etcétera, etcétera. Después, el 26 de mayo del 2015, hubo otro paro de 7 días. ¿Sí? El 30 de octubre del 2016, hace 6 meses, más o menos 8 meses, hubo otro paro, ¿sí? Y que terminó el 30 de octubre del 16. Y ha venido este paro ahora en mayo del 2017. Entonces parece que es un conflicto permanente, como si fueran los cocaleros de Chile, ¿verdad? De Bolivia, que se han trasladado a Chile, periódicamente tienen que hacer sus paros. ¿Cuál es el problema que está en disputa? El problema que está en disputa son, como siempre, una parte es gremial, incrementos salariales, pero sobre todo es el mantenimiento, el crecimiento de la plantilla de personal. El gobierno de Chile está en un programa de automatizar muchas tareas, muchos trámites que hacen personas, y por tanto no ve motivo para incrementar el número de aduaneros, mientras los aduaneros dicen que no les alcanza y que es mucho trabajo y quieren que se amplíe la plantilla. Entonces están en eso, no se ponen de acuerdo y hay perjuicio. Todos los paros son perjudiciales, ¿verdad? Este gobierno ha descubierto que los paros hacen mucho daño al país, no solo los de Chile, también los de los médicos, ¿no? Hoy justamente había un argumento de la ministra de Salud: ¿cómo es posible que dejen sin atención a los pacientes? Cuando, bueno, es un derecho constitucional hacer paro, pero el caso de los médicos nos muestra que hay casos o situaciones donde igual tiene que funcionar, aunque sea con personal reducido, con emergencia. Me imagino que esto pasa
en las fronteras. Yo leía noticias de lo que pasaba en Argentina, con el paso fronterizo de Argentina, que además está a gran altura, mucho más al sur, y entonces las condiciones meteorológicas son aún peores que en Tambo Quemado. Bueno, ahí el tráfico es lento, porque si antes hacían pasar 300 camiones por día, ahora pasarán 30. El dirigente del transporte boliviano, el señor Rivadeneira, ha afirmado que solo en los pasos con Bolivia están aplicando una política de cuentagotas, es decir, uno a la vez, que tardan mucho. Y puede ser que tengas razón, mientras con Argentina y con Perú hay un tráfico más fluido. Yo no he podido recabar ninguna información sobre esto. Sí que en el paso de los Andes, de Mendoza, para ir a Mendoza, hay colas kilométricas, y igual que eso, ahí el tráfico debe ser además mucho más intenso que con la frontera con Chile. Y buscando en la prensa, bueno, uno encuentra cosas interesantes. Por ejemplo, que la Estrella de Arica no tiene casi noticias, simplemente una entrevista a los de aduana que dicen, no, aquí es casi normal, como siempre, dice, hacemos pasar 30 camiones por día. Es decir, como eso le parece normal, ¿no? Y los camioneros, obviamente chilenos, también dicen otra cosa. Lo que he podido leer, que hay más flujo de Chile hacia Bolivia que de Bolivia hacia Chile. Y he encontrado el día viernes un editorial del Mercurio, El Estado frente al paro de aduanas, dice, y la frase que nos interesa, no lo voy a leer todo porque es una visión justamente de derecha, digamos, sabemos a qué responde el Mercurio, donde dice que no debería haber paros, más o menos, ¿no? Dice, asimismo, y como un tema adicional no menor, le genera un gran problema a la Cancillería, que enfrenta la queja del gobierno boliviano frente a los inconvenientes que se generan para el libre tránsito de productos desde ese país al puerto de Arica, algo que Chile está comprometido a garantizar. Entonces esto no lo dice Evo Morales, no lo dice el gobierno boliviano, los mismos chilenos, hasta los sectores, digamos, más conservadores, se dan cuenta del perjuicio a la Cancillería, es decir, a la imagen internacional de Chile, de algo como eso. Pero si eso lo llevaran a las consecuencias, deberían facilitar a lo máximo, ¿no?, las condiciones de paso en Bolivia más que en Argentina y más que en Perú, porque no creo que tengan las mismas obligaciones. Pero por lo que se denuncia, y ha denunciado el mismo ministro de la Presidencia, hay obstáculo hasta para vender alimentos a los camiones, me imagino, que están parados del lado chileno y son bolivianos. Lo que sucede es muy difícil entender qué está sucediendo, porque evidentemente de las poblaciones de Chile, la misma cultura, ¿verdad?, aymara, ya debería haber gente vendiendo en los camiones queso, pan, etc. Lo que aducen con un poco de cinismo, a mi criterio, que para vender alimentos en Chile se necesita un permiso. Me parece un poco raro, ¿no? Eso me recuerda un viejo chiste, que a una población que se estaba muriendo de hambre le mandan unos quesillos, se lo devuelven porque no estaban las figuritas del álbum, ¿no?, que estaban dentro. Es decir, no podemos hacer eso en un caso de emergencia. Finalmente la responsabilidad de comer es de los que compran. Han debido ser de los camiones bolivianos que han pasado. No está bien clara la medida, pero muestra un tema de hostilidad que hay hacia Bolivia. Y esta hostilidad no es gratuita, es el fruto de una tensión que, en lugar de atenuarse con el tiempo, con los 9 detenidos, con el tema del Haya, etcétera, del Silala, ha hecho que en estos pequeños incidentes se vea, digamos, el mal humor y la hostilidad, yo la llamaría, de la parte chilena. Ahora, tú has encontrado una buena cosa en el editorial del Mercurio. Yo estuve buscando la Estrella de Arica para ver si decían cuál era la visión de los chilenos en torno a la Estrella de Arica, y no encontré nada. Y entonces lo que haces es buscar, ¿no?, paro aduanas Bolivia, y lo único que salió de Bolivia ha salido hace un par de días o posiblemente hoy. La comunidad boliviana celebró el Día de la Madre
decía, con la presencia incluso del cónsul general de Bolivia, el cónsul general de Bolivia en Chile. En Arica, el cónsul general, hay un cónsul general, ¿no? En Arica. En Arica. La presencia ya, y dice, destacamos en esta circunstancia, le ponen estas palabras al cónsul y dicen: queremos agradecer de todo corazón el apoyo que nos brinda el alcalde de Arica a nuestra comunidad, donde hemos invitado a ecuatorianos, a peruanos, etcétera, a un montón de gente que tiene que ver con la integración, y estamos celebrando el Día de la Madre. Y hay pues conjuntos folclóricos ahí, etcétera, etcétera. Me llamó la atención, y ni una sola palabra del paro. Cuando hay tanta gente ahí parada, me llamó mucho la atención. Uno recuerda que el Tratado de 1904 se firmó precisamente, entre otras razones, luego muy cuestionada, para librarse del dogal aduanero, que era lo que se llamaba nuestra situación de absoluta dependencia de la discreción chilena y a veces peruana para internar o sacar nuestros bienes. Y claro, ha habido incidentes. En la guerra del Chaco no se nos permitió internar armas a pesar del libre tránsito por un tiempo, y pasamos una emergencia. Eso por un lado. Por otro, uno ve que la diplomacia tampoco funciona al otro lado de la frontera, porque yo recuerdo en el asunto del general Sanabria, un trascendido de la Tercera decía en ese momento que la Cancillería había intentado, chilena, dar un aviso al gobierno boliviano, pero actuó antes el ministro del Interior y provocó, yo creo que una ruptura y la desconfianza del gobierno boliviano respecto de sus tratativas con el gobierno de Piñera. Cuando uno ve la situación de los detenidos, también había un trascendido de que la Cancillería opinaba que debía expulsárselos, lo que hubiera sido lo más lógico y hubiera ahorrado problemas a los dos. Y ahora uno ve que si hay un paro, y yo coincido en esto al 100% con lo que decía Francesco, si hay un paro, la obligación diplomática para evitar mayores roces e irritaciones, organizar lo más posible las dificultades que puedan tener los transportistas bolivianos, en este caso el de la alimentación. Yo alguna vez he viajado por tierra a Arica e Iquique, y cruzando la frontera uno no puede pasar fruta, etcétera. Uno entiende esas regulaciones en situación de normalidad, pero cuando hay, o sea, eso puede ocasionar hasta un problema humanitario de profundidad. Entonces, a mí me llama la atención. Creo que hay irritación al otro lado, pero yo no sé, deberían manejar mejor su irritación, porque esto no va precisamente en contra de Bolivia, va en contra de ellos digamos, en la mirada internacional. Pero esas irritaciones de las que hablas, y un poco también lo que decía Mario, de no se dijo nada respecto al tema del problema de parte de la boliviana, a la cuestión del paro aduanero, a mí me hace un poco reflexionar en torno a una cierta paradoja que probablemente está presente ahí, y que tiene que ver con, mucho aducimos, o sea, es decir, la visión que tenemos nosotros de Bolivia frente a Chile es que es un país de los más liberales que quieren en la región, es decir, liberal en el términos de lo que es su administración económica, ¿no? Y en cambio el nuestro estaría más dentro de lo que es el canon de un estatismo, ¿no? Entonces uno podría decir, claro, de nuestro lado siempre criticamos el tema de que nuestra administración pública nunca funciona, que no va bien, y que siempre aquí es la fuerza de las corporaciones sobre el gobierno y la presión, ¿no? Y del otro lado nos estamos dando cuenta que igual cuando hay administración liberal, muy liberal que pueda ser, si hay intereses ahí adentro, por detrás, porque claramente son intereses de una élite económica, la que administra también la parte de la aduana, también se pueden paralizar los servicios, ¿no? Claro, en un estado un poco más moderno, digamos, entre comillas, de primer mundo, si quieren, claro, siempre hay servicios mínimos que se tienen que garantizar, ¿no? Aquí aparentemente las cosas se radicalizan más todavía para ejercer presión sobre el gobierno nacional, de Chile estoy hablando, para que ellos atiendan de una vez este problema, porque saben que pueden, digamos, forcejear un poco más con nosotros, ¿no? Ahí
creo que calza muy bien algo que un politólogo decía hace poco tiempo atrás: la era de la democracia de partidos ha terminado. Estamos frente a una era distinta dentro de lo que es la dinámica de la política de los intereses, y que ya no pasan por los partidos, sino pasan por las corporaciones. Los grupos corporativos, sean de izquierda, sean de derecha, ya no importa incluso ni siquiera el tema ideológico, aquí van a presionar en función de los intereses que tienen, y si aquellas políticas públicas que se quieren afectar, como lo que decía Francesco, de automatizar más el tema del sistema de la aduana, a mí, como parte de lo que es la aduana nacional, la aduana, perdón, así privada, una empresa privada, pues no me conviene que el Estado, digamos, automatice más. Entonces, no, pues voy a estar en contra de eso, en realidad, ¿no? Y voy a presionar para que aquello no se haga. Lo mismo pasa en nuestro caso, ¿no? Es decir, muchas cosas, desde, por ejemplo, el tema del paro, del posible paro de médicos que va a haber la siguiente semana, que tiene que ver también con intereses que les afectan, ¿no? El tema del certificado médico, ¿no? Igual afecta intereses. Entonces, más allá de los partidos, más allá incluso de la misma ciudadanía, y más allá incluso hasta del tema humanitario, creo que los intereses corporativos son muy fuertes hoy día, y estamos realmente frente a otro tipo de paradoja que va más allá de si eres liberal o si eres estatista, ¿no? Yo creo que hay que sumar a esta lógica de irritabilidad, de repente hostilidad, también una suerte de revanchismo, ¿no? Yo creo que de alguna manera en esta misma mesa un poco observamos la política boliviana en relación a las relaciones diplomáticas que en algún momento de repente se rompieron y que no lograron esto, por ejemplo, de la liberación de los 9 detenidos. Sin embargo, yo voy a insistir en esta suerte de revanchismo, porque más allá de un asunto chileno interno en relación a un tema de aduanas, hay una afectación específica al sentido humano de los transportistas bolivianos, y creo que esto va más allá de un entendimiento que de repente pueda incluso verse en el sentido estrictamente coyuntural, ¿no? O sea, creo que cuando ya existe una afectación humana son otros elementos que ya entran en juego, y esto también dice mucho de este sentido, yo vuelvo a decir, revanchista en los que está manejando estos elementos Chile. Ahora bien, la presencia del ministro de la presidencia es importante, pero también destaca una cierta ausencia del ministerio, de la Cancillería boliviana. Nosotros tenemos un cónsul en Arica que de repente en una primera instancia, incluso por encontrarse en el mismo lugar, debería haber realizado ya una primera intervención y ayuda, y ver qué requerimientos y necesidades específicas tenían nuestros conciudadanos, pero una vez más es otra cartera de Estado quien asume este primer paso, y no así de repente Cancillería a través de nuestra misión consular. Entonces creo que son elementos bien importantes, Mario, que tomar en cuenta, porque cuando se trata de Chile creo que vienen otras carteras de Estado a querer suplir una intervención, llámese los 9 detenidos o ahora este asunto del paro aduanero, pero no así de repente la aposta como debería ser por un tema de relaciones exteriores es Cancillería, ¿no? Y en este caso la propia cónsul que se encuentra en territorio chileno, ¿no? Bueno, en todo caso, yo me imagino que desde las rupturas de relaciones tras el fallido abrazo de Charaña, el abrazo no fue fallido. El abrazo fue... Se dio. Bueno, el resultado. Siempre tan puntilloso. Pero tras las fallidas relaciones, tras el exitosísimo abrazo de Charaña, creo que no he vuelto a tener por ahí las conversaciones entre Pedregal y el Valle y Montevideo. Por ahí, tras el desvío del río Lauca, no he vuelto a sentir un momento tan complicado en las relaciones de Chile con Bolivia como desde ese momento. Y el que más recuerdo es que estaba en el 86, cuando tras la negativa de Pinochet a Bolivia, tras el encuentro de Pedregal con Del Valle. No he vuelto, no. Este es un momento de muchísima tensión, donde la Haya, el Silala, esto de los camioneros, esto de los 9 detenidos, etcétera. No ayudamos mucho. El presidente sigue tuiteando
cosas durísimas. Sí, pero no es solo del lado de Bolivia. Yo creo que todos deberían reflexionar y volver al cauce de la diplomacia, de la Cancillería. Del lado chileno también no habla solo el canciller, hablan diputados. Andrés Escobar y recordaba que en medio litigio de Perú con Chile condecoró a Alan García, entonces digo... Sí. ¿No? Y las cuerdas separadas famosas que usaron para no pelearse entre peruanos y chilenos, sin duda que tienen intereses comunes económicos grandes hoy, pero digo, ahí se mostró que era posible, a pesar de estar en una situación litigiosa, tener otro talante. Hablando de economía, realmente hay una falla, yo veo en el Tratado de 1904, dice que Chile se compromete, pero no dice si no se compromete cuál es la sanción. No se habla de sanciones. Bueno, cada vez aparecen cifras de lo que pierde Bolivia. Hay un tema un poco delicado, que vale la pena mencionarle. De lo que sale hacia Chile no debe ser mucho, son las exportaciones desde el lado, digamos, del altiplano hacia el puerto, pero de lo que entra hay un producto que es de extrema importancia, estratégico para Bolivia, es el diésel. El diésel viene del puerto de Arica hacia Bolivia. Y yo no sé, el paro es indefinido, cuidado. No es que ha terminado, no estamos hablando de algo que pertenece al pasado. Puede durar varios días todavía, a veces ha durado 2 semanas, a veces ha durado 10 días, ahora ya estamos en 5 días. El tema es que si no llega diésel durante 2 semanas, empezamos a tener algún problema o yacimientos deberá haber de traerlo de Argentina o de Brasil, de otro lado. Eso es algo que afecta realmente más allá del valor, de la pérdida del tiempo, etcétera, puede afectar a la propia economía, a la marcha de la economía, ¿no? Y ahí también creo el primer gobierno, es decir, la primera gestión del presidente, el actual, el acercamiento que tenía con Bachelet creo que era también significativo, ¿no? Al principio por lo menos era bastante significativo. Y yo no recuerdo, digamos, otro momento también en el cual probablemente se hayan sentado pensando en que iba a haber algún tipo de solución. En ese momento hubo una cuestión de probablemente iba a haber una salida con soberanía, un canal, algo así, entiendo. Y cuando nosotros creo ya nos empezamos a poner serios con el tema de la demanda, ahí es donde realmente las cosas se friccionan y dicen, bueno, los que nunca hemos ofrecido nada a nosotros, y entonces por tanto las cosas empiezan a friccionar de la manera en el punto ya en el que estamos hoy día, ¿no? No estoy seguro si realmente la cuestión de aminalar, es decir, los ánimos, calmar de los dos lados pueda servir, porque en un contexto en el que estamos ahorita, cuando hay pugnas tan diferenciales y marcadas, creo que ahí más bien en las relaciones internacionales lo que figura más es quién tiene más poder y quién tiene más fuerza, ¿no? Creo que a eso están jugando, ¿no? No se estrategian estas cosas, pero creo que a eso más bien están jugando, a mostrar quién tiene más poder y quién tiene más fuerza y quién suma más apoyo. Pero en materia internacional, digamos, la fuerza que en términos cruz puede ser militar o económica, también puede ser ideológica o puede ser de posiciones, ¿no? Claro. Y yo creo que los chilenos sienten que la simpatía internacional está con Bolivia. Yo creo que esa es una realidad. Lo ha reconocido, no lo digo yo ni lo dicen los bolivianos, Insulza lo dijo hace un año. Dice, pues cada vez que uno sale y se encuentra con algún canciller, le explica la posición chilena y él dice, sí, entiendo, parece muy razonable, pero ¿por qué no puede hacer? Eso decía Insulza cuando era agente. Entonces me imagino que si lo decía cuando era agente debe ser porque era, digamos, una evidencia. Entonces yo creo que la batalla ideológica, la batalla de sentido, también le da un cierto poder a Bolivia. Yo creo que a veces lo dilapidamos, uno, no manteniendo el equipo como lo tenemos y deberíamos reforzarlo incluso, y dos, haciendo de agresores cuando más bien la simpatía internacional tiene que ver con que somos los agredidos. Bien, vamos a ir a una pausa y luego de la pausa vamos a hablar ya no de este tema, vamos a tratar de meternos un poquito en economía y en lo que viene. El asunto de las judiciales se han postergado, pero de pronto han aparecido por lo menos poco menos de 130 postulantes. Luego los mensajes. Bien, gracias por seguir con nosotros. En las últimas horas
ha hecho noticia indudablemente, bueno, está haciendo economía, pero me ha sorprendido, digo, dos caras de una misma moneda, la económica, en el deber. Primero estuvo el ministro Luis Arce Catacora en el Deber Radio, creo que el viernes, y después se transformó en noticia en el Deber Periódico, donde Luis Arce Catacora aseguraba y afirmaba que las cosas están yendo bien, que hay que ajustar algunas cosas, pero básicamente que están yendo bien, criticando al sector privado, por ejemplo, de que no reinvierte sus utilidades y que han sido muy buenas, pero al mismo tiempo, y creo que hoy o ayer fue ese reportaje que tiene el Deber también en las últimas horas, y donde señala que hay elefantes blancos, se han convertido unas mega obras en elefantes blancos, y que los municipios de las provincias de todo el sector del Gran Chaco, como Villamontes, Gran Chaco, Caraparí y Acuiba, estaban recibiendo 1,5 millones de bolivianos diarios. 1,5 millones de bolivianos diarios para cumplir todas sus cosas. Mucho dinero, es mucho dinero. Y claro, las fotografías que muestra el Deber son por lo menos sorprendentes, porque se ven estadios a medio concluir, maleza que ha llegado por todo lado, etcétera, y esa crisis de crecimiento se convirtió en un gigantismo, o por lo menos donde la cabeza crecía y no el resto del cuerpo. Ahora dice, ya no están recibiendo 1,5 millones de bolivianos diarios, sino están recibiendo solamente 300.000 bolivianos diarios. Creo que sigue siendo una cifra enorme para las economías de Bolivia. Ellos, los subprefectos o vicegobernadores, subgobernadores, no sé qué se llaman, de estas 4 regiones, han comenzado a echar mucha gente, y han bajado los bonos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la Bolivia en realidad que tenemos en este instante? La que nos ha contado el ministro Luis Arce, en el mismo lugar, en el mismo Deber, o está del reportaje del Deber que nos muestra una Bolivia que empieza a tener algún problema. Bueno, el ministro Arce ha hablado de varias cosas y ha dado su versión sobre, porque lo que dices de la otra moneda es también la otra moneda, la otra cara de la moneda de lo que está haciendo el gobierno o que ha hecho con los grandes ingresos que ha recibido en los años pasados. Cuánto dinero se ha ido a elefantes blancos, cuánto dinero se ha ido a obras que no han sido concluidas o que son inversiones muy grande y de futuro incierto. Estamos hablando de la fábrica de urea, de la planta Gran Chaco, por ejemplo, para hablar solo del tema de hidrocarburos. Y ha hecho también comparación con los demás países cercanos, que evidentemente han vivido crisis que los han llevado a devaluar. Pero se olvida de decir el ministro que estos países, gracias a esta tienen un cambio flexible, pueden adecuarse. Bolivia es otro caso, posiblemente porque no tiene las características de Perú, sobre todo de Colombia, que tienen una economía muy diversificada, tienes exportaciones en muchos rubros. Aquí tenemos prácticamente 2, 3 sectores fuertes, ¿no? Es el gas, es la soya, los minerales. Y para de contar, entonces es menos flexible la economía, quién sabe, hasta puedo pensar que tiene razón, pero todos los indicadores económicos, yo no soy economista, pero leo lo que dicen en un reciente foro, todos han coincidido que el boliviano está rezagado, ¿no? En el sentido que está sobrevaluado, ¿no? Respecto del dólar, y evidentemente alguna medida de ajuste antes o después hay que hacerla. El ministro Arce admite que hay que hacerla en algún momento, pero este no es el momento. Si será necesario, lo haremos. No es un cambio fijo, es un cambio que ahora no lo movemos. No es fijo clavado, es fijo que no se mueve
en este momento, bueno, desde hace 4 o 5 años, no me acuerdo desde cuándo es, habla además de cosas muy concretas como el Plan Nacional de Empleos. Plan Nacional de Empleo, que es una manera para reactivar las inversiones, sobre todo reactivar el empleo, que las empresas privadas puedan contratar más gente. El gobierno, como saben, se ha comprometido a pagar los beneficios sociales durante un tiempo limitado, ¿no? Evidentemente esto es un gran avance. Esto se hace en Europa inclusive de manera más radical. El gobierno paga casi el 90%, en algunos casos sueldo de jóvenes profesionales, para que las empresas los tomen y los vaya profesionalizando, porque que estén en la calle o estén buscando trabajo, mejor que esté trabajando y aprenden un poco más, tengan una experticia mayor. El caso de acá es ver si las empresas están dispuestas a eso, y que después, con la seguridad jurídica que tenemos, después que han trabajado, despedirlos o cambiarlos puede ser un poco más complicado. Ha hablado de eso. La otra cosa que ha hablado es del tema del contrabando. Aquí también yo veo una ambigüedad. Aquí lo hemos discutido varias veces en este programa, que el contrabando evidentemente hace daño a la economía porque de alguna manera coarta el desarrollo de la industria nacional. Industria que por otro lado no es una gran industria, pero de alguna manera una competencia desleal, sobre todo el caso de los textiles y la reposada. Pero por otro lado, como dice Agustín Echalán, mucha gente no podría pagar el precio de prendas hechas legalmente, entonces compra de contrabando y reposada, y esto le permite, con su bajo sueldo, hablamos así, de poder vestirse. Lo mismo para los alimentos. Entonces, por un lado hace daño a la economía del país el contrabando, pero por el otro me temo que el gobierno le conviene cerrar un ojo, si no los dos, porque mantiene baja la inflación. Porque mientras la gente pueda comprar baratos, entonces no hay una presión para la subida de precios, ¿verdad? Porque si hay pocos productos y muchos compradores, o los costos reales con la carga social, la carga tributaria que tiene Bolivia que otros países no tienen, ahí está el problema. Ha hablado de otras cosas como de los impuestos, mostrando, y es verdad, de que el universo tributario ha crecido porque han crecido el número de empresas. Yo no sé si estará depurado ese registro, cuántas empresas también han cerrado, cuántas empresas están congeladas. De todas maneras, la economía ha crecido, entonces tienen que crecer también las empresas. Pero es también cierto, y esto no lo dice, que hay amplios sectores, los cocaleros, tenemos los cooperativistas mineros, todos los que se dedican al contrabando, gremiales de alto vuelo, no digo la del kiosquito, pero de alto vuelo, gente que gana lo suficiente para poder aportar, no lo hace. Y esto evidentemente tiene un costo político para el gobierno que prefiere no pagar. Ha tocado también otras cosas, pero me gustaría no monopolizar el resumen que he hecho, y que ya que nadie me interrumpe. A mí me parece, para empezar por lo psicológico primero, que el ministro Arce es un hombre competente, es un hombre apto. Esa es mi impresión. Pero creo que lo que le falta es la humildad. Creo que ahí tiene un problema, que puede ser severo en circunstancias duras. Hasta ahora creo que las circunstancias, afortunadamente para el país, no lo han sido. Pero al repasar la entrevista, yo encontraba incluso en sus referencias al plan de empleo la admisión de que se parece al Fondo Social de Emergencia, al Fondo de Inversión Social, pero que hay, digamos, este componente adicional de que el Estado va a pagar los sueldos, cosa que realmente nunca ha ocurrido en el país antes. Pero acto seguido, cuando uno espera que esa medida lleve a los empresarios a contratar gente, dice, eso sí, cuidado después lo estén votando, porque eso vamos a controlar. Entonces dice, de repente una medida que parece pensada para incentivar a contratar jóvenes termina mostrando un garrote que yo no entiendo cuál es la razón de mostrar el garrote. Porque a veces uno piensa que, aunque nuestra industria es pequeña, y creo que el debate sobre si devaluar y fomentar, digamos, una
exportación de un sector exportador minúsculo frente a la gran masa de gente que vive de rubros comerciales, es una discusión legítima entre el presente y el futuro. Digamos, mantengo el presente a la gente que vive, que es una mayor cantidad de gente, pero no fomento la industria. Pero cuando uno piensa en los industriales bolivianos, o en los que producen empleo, a los que parece destinada la medida de incentivo, al final piensa que quizás es mejor irse a la frontera peruana, poner la industria, pagar los aranceles o, digamos, tratar de venderle a Bolivia por contrabando, porque ese señor no tiene costo social alto y tiene un mercado ajeno al que puede asistir desde reglas bastante más flexibles que son las peruanas. Entonces yo creo que parte del pacto político que vivimos claramente es un pacto de consumo. Y para ser serios, no creo que un distinto gobierno tendría mucho margen para mover ese pacto de consumo radicalmente, para decirle a la gente, no, a partir de ahora nos apretamos. Yo no veo el espacio político para hacer eso. Pero dentro de las condiciones actuales, uno se hace preguntas que, como digo, me parece que desde una posición más humilde podrían ser respondidas o mejor absueltas. El tema del ajuste de cambio, perfecto. Vamos a esperar como el 2009 que venga la buena racha otra vez de precios altos, y esa parece ser la apuesta. La economía va a aguantar mientras haya reservas, y tenemos 10.000 millones de reservas, más o menos. Eso parece indicar que hay una zona, pero lo que no se ve es qué pasa si ese plan A falla. Y creo que una visión más indulgente con la crítica que recibe el ministro de Economía, no creo que haya habido un ministro de Economía que no reciba crítica, porque su gremio es un gremio particularmente propenso a opinar, y creo que eso le hace bien al país. En ausencia de una academia fuerte y consolidada, creo que los economistas del país tienen todo el derecho a señalar qué harían distinto. Y me da la impresión que el ministro, además de haber batido el récord de ser el ministro que más tiempo ha estado en un cargo en la historia boliviana, todavía no logra resolver sus problemas de cuando era un funcionario del Banco Central y no tenía la notoriedad de hoy. Y creo que eso ya debería ser una cuestión resuelta en su vida con los éxitos profesionales que parece tener. Más que dos caras de la moneda, yo diría que el reportaje del Deber más la entrevista al ministro nos muestran como dos Bolivias. Una anclada, digamos, un poco si quieren en los 80s, donde la dilapidación de los recursos y los famosos elefantes blancos eran, digamos, como moneda común casi dentro de la administración de gobierno, y hay estas cosas me llama mucho la atención, no tanto el tema del estadio así en medio de construir, sino más bien el tema del hospital del tercer nivel a medio construir y que está cerca de un aeropuerto, dicen, ¿no? Entonces ahí yo realmente creo que hay una incongruencia muy fuerte respecto a el tema de las prioridades. Primero, que tenemos como gestión pública, recibiendo tanto dinero de esa región, no supo administrar de una forma eficiente. Y por otro lado está ahora entonces la entrevista al ministro, que te refleja, creo, de alguna forma, más allá, claro, de su cálculo político de decir, no, esto no es igual que los anteriores gobiernos, sino de decir que, bueno, hemos aprendido del pasado y nos tenemos que ajustar un poquito, pero no nos vamos a ajustar demasiado. Entonces, como mostrar esa visión del tecnócrata que te dice, esta es la receta para salir del paso y pues esa es la vía, ¿no? Ahí adentro creo que más bien hay un punto que a mí me gustaría tocar y que tiene que ver con esa cuestión del programa de empleo. En principio está calculado para 6 meses, ¿no? El Estado se hace cargo del pago de los beneficios a los trabajadores solamente por 6 meses. A partir de ahí el empresariado se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? Esto a mí me hace sospechar muchísimo, porque primero, la masa de gente que está dentro de la población económicamente activa, que es decir, que trabaja en lo formal, en las empresas, estas que tributan, etcétera, etcétera, no ronda más del 30%. Es decir, la economía formal en este país es cuando mucho el 30%, eso te dicen las estadísticas igual generales del gobierno o de organismos externos, es decir, más independientes. Entonces, no es mucho dinero, en realidad, ¿no? La masa más grande de gente que trabaja está dentro de la economía informal. Ahora, segundo, claro, esto va direccionado primero más a la empresa privada, pero ¿qué hay
de aquellos que trabajan o que alguna vez hemos trabajado en administración pública y que lo hacemos, por ejemplo, en calidad de consultores, que es un grueso. En realidad, los ítems en administración pública son pocos, más bien los consultores en línea, los consultores por producto son una masa muy grande. Esta masa de trabajadores, de funcionarios públicos en todos los niveles, no tiene acceso a seguridad social. Es decir, una de las condiciones para las cuales te contratan es que tú te tienes que pagar tu seguridad social, tú tienes que pagar por ti mismo, es decir, tú tienes que pagar tus AFPs y el Estado solamente te paga tu salario y te descuenta, si es que no entregas facturas, te descuenta exacto. Entonces, y además de eso, te genera una inestabilidad muy fuerte porque los contratos no suelen ser más allá de 3 o de 6 meses, como mucho, cuando uno es consultor. Entonces, uno se puede pensar en estas contradicciones tan fuertes como que el ministro diciéndoles a los empresarios, si los echan después de 6 meses, ahí vamos a ver, ¿no? Un poco, voy a controlar ese asunto, pero ¿qué hacemos dentro de casa? Estamos ofreciendo realmente estabilidad a los funcionarios a quienes contratamos, no quiero decir solamente del nivel del gobierno central, sino de todos los otros niveles, es decir, los subnacionales y los locales. No ofrecemos, es decir, no ofrecen nuestras autoridades tampoco estabilidad para aquellos que además entran a trabajar, creo, sobre todo son profesionales, aquellos que entran con una consultoría y para hacer un trabajo técnico. O sea, el Estado se permite lo que prohíbe afuera. Sí, de alguna forma. Yo veo una cierta debilidad dentro de lo que es el gestor público como tal, ¿no? O sea, entiendo el análisis, la reflexión que puede hacer un ministro de Economía, pero cuando no tomamos en cuenta y no respondemos a una planificación estratégica, una gestión por resultados que, por ejemplo, nos arroje datos en cuanto a un tema de empleo juvenil sostenible a partir de la cabeza del sector, que en este caso el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, por ejemplo, que te haga una política pública clara de mediano a largo plazo, estamos realmente complicados en el escenario. Hasta donde yo entiendo no existe una política pública en alguna medida. Política no, pero hay ciertos paliativos. He visto que hay en el Ministerio de Trabajo hay una política que dice mi primer empleo joven. En la alcaldía paseña también tiene una cosa de mi primera eso es gasto, pero mi primer empleo digno, así creo que le llama la alcaldía también. Sí, creo que sí, son programas. Sí, pero creo, Mario, en enero de este año, si no estoy recordando mal la fecha, el PNUD lanzó un informe que arrojaba datos interesantes en cuanto a una migración del campo a las ciudades y principalmente la metropolitización de todo lo que significa este fenómeno social que está viviendo Bolivia. Y dentro de uno de los elementos interesantes que mostraba era que tanto jóvenes como mujeres eran los que estaban marginados de un empleo formal que esté vinculado a beneficios sociales, etcétera. Entonces, creo yo, Mario, o sea, tú has hablado de la provincia Gran Chaco, has hablado justamente del dinero que está percibiendo Caraparí y bueno, las otras provincias más. Pero habría que hacer un análisis regionalizado, ¿no? O sea, si ponemos un hospital de tercer nivel que no está pudiendo, no sé si están instalados acá, por ejemplo, ¿cuánto realmente esto significa en el costo final para el beneficiario, ¿no? Entonces creo que es un momento de reflexión plena para entender que el gasto público tiene que visibilizar estas condiciones para poder ser reinvertido, ¿no? No podemos seguir de repente generando elementos de elefantes blancos en un sentido de que no responde a una realidad. Este informe del PNUD básicamente, y que también tiene que ver con criminalidad, por ejemplo, ¿no? donde demuestra que la inversión pública tiene que ser principalmente el foco en el tema del desarrollo humano, ¿no? Que creo que no lo estamos percibiendo como una agenda pública prioritaria para el país. Entonces, cuando hablamos de empleo juvenil o cuando hablamos de cualquier otra circunstancia desde una cartera de Estado, en este caso el Ministerio de Economía, y no la acompañamos desde una política multisectorial, no veo que tenga mucho impacto social, que es lo que estamos esperando. Yo quisiera volver un rato al tema de los empleos. Hay un presupuesto en este Plan Nacional de Empleo de que las empresas tienen menos
personal del que necesitan. Es decir, es como si estuviéramos en una recesión donde yo en mi fábrica necesito 200 obreros, pero solo puedo pagar 100 por las condiciones. Entonces, si el gobierno me paga la mitad de los otros 100, yo lo pongo, aumento la producción. Pero esta no es la figura, me parece. Cuando el ministro habla de 4.000 millones de dólares de utilidad que han tenido las empresas, y él se cuida bien de decir que yo digo, he leído en la prensa, porque estos 4.000 millones es absurdo que sea en un año, representa el total de las exportaciones de las exportaciones de Bolivia. No se puede tener utilidades iguales a las exportaciones, deben ser en un periodo de tiempo. Entonces dice, ganan la empresa privada, como siempre, pero la empresa privada pueden ser bancos, pueden ser grandes empresas constructoras, pueden ser grandes empresas de cualquier tipo, exportadora, qué sé yo. No te olvides. San Cristóbal. Bueno, pero no te olvides otra, Petrobras, no, están parte. Por eso. Entonces, generalizar así, porque este plan de empleo no es para Petrobras, se supone que para empresas pequeñas, medianas, sobre todo productivas, Y aquí viene el problema principal. El problema principal es lo que decía antes Gonzalo, ¿no? ¿Cómo creerle a este gobierno? Ustedes conocen la fábula del gato, ¿no? Que fue entrenado para comer como un gentleman en la mesa, usaba tenedor, cuchillo, su servilleta, todo bien, todos han mirado del gato. Pero un rato de eso pasó un ratón y ahí el tole se armó, el gato detrás del ratón. Es decir, los instintos no se pierden, y los instintos de este gobierno son antiempresa. Son antiempresa. Y lo que decía él, ¿no? Sí, te obligo a un incremento salarial de tanto, pero te voy a pagar los beneficios sociales o la carga social si tú empleas a unas cuantas personas, pero cuidado que las votes. Bueno, ¿quién le puede creer? Es el mismo problema que tenemos en el campo de hidrocarburos. Pueden hacer 100 leyes de incentivos, mientras no se recupere la confianza en que las reglas se respeten, en que haya transparencias, en que las cosas no se hagan por debajo de la mesa. Bueno, aquí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, los empresarios, yo creo que van a seguir el juego, pero los grandes empresarios no van a acudir al Plan Nacional de Empleo, porque no creo que le falten empleados, ellos más bien quisieran librarse. Y las pequeñas empresas, si no hay una reactivación de la industria nacional, tampoco va a tener interés. A mí me hacía recuerdo esto de las utilidades de las empresas, esa vieja definición de la estadística que dice que es la ciencia que cuando Francesco come 2 pollos y yo como 0, tiene como resultado que ambos hemos comido 1. Y claro, cuando uno habla de 4.000 millones de utilidades, ¿qué rubros? Porque por ejemplo el rubro gasífero, que probablemente es un rubro conocido, esto no es ni siquiera, no se necesita haber pasado por clases de economía por no generar empleo. Entonces uno dice, vamos a mezclar las utilidades de un sector que produce menos empleo con otros, o con la microempresa, que es la que más empleo produce, pero es la que está informalizada, porque legalizarse le costaría mucho. Entonces creo que otra vez la visión debería ser, o sea, yo entiendo que un gobierno quiera hacerse temer y quiera hacerse obedecer, eso lo puedo comprender, creo que es parte de la lógica del Estado, pero a la vez hay cosas en las que se podría ser amigable sin ningún costo político. Me parece que esto del incentivo al empleo podría ser un lugar en el que el ministro se encuentre con empresarios, microempresarios y digamos, aportemos una solución para el empleo no formal, porque de eso se trata. Los que tienen empleo, pagan AFPs, no son consultores, etcétera, son un sector protegido, pero minoritario. De todas formas, yo me estoy preguntando si en realidad ese diagnóstico que hace Francesco sobre una situación de la empresa privada, por lo menos deleznable, no está así. Yo creo que la empresa privada ha ganado muchísimo dinero en estos 11 años. Alguna empresa privada.
No, otra vez, no generalice los 2 pollos. Hay empresas que han comido 10 pollos y otros que han comido 2 y han comido 5 cada uno, no, 6 cada uno, no es así. Es decir, aquí hay empresas grandes que están ganando grande, y empresas pequeñas que están ganando poco, están cerrando, se están reciclando, están luchando día a día. A estas empresas nadie está pensando. Yo creo que vale la pena testimoniar, Francesco no lo va a decir, pero en la familia de la esposa de Francesco, la viuda de la extinta primera esposa de Francesco, había una histórica farmacia que era la más antigua, la farmacia Colón, que por problemas inherentes a la microempresa ha tenido unos problemas que no habría tenido de tener, digamos, un Estado más consciente de dónde quisiera incentivar. ¿Pero esa es la empresa o el contrabando de medicamentos? No, es cuestión de cada uno, ¿no es cierto? Hay muchos factores. No, pero lo que digo es independientemente. Pero te digo una cosa, yo nunca he visto abrir tantas farmacias como en estos últimos años. Cadenas. Inmensas. O sea, es curioso, ¿no? Porque tenemos un discurso de defensa del débil, pero claro, estas políticas terminan fortaleciendo al fuerte, porque las cadenas son fuertes. Bueno, ese es el fondo del asunto, ¿no? Nunca se abandonó el 21 sobre 60 en este país. Pero hay un tema de fondo, que es que todos coincidimos, no creo que el ministro esté en desacuerdo, que la mayor parte del empleo nacional lo produce la microempresa. Y ese es un tema. Si de empleo hablamos, no estamos hablando de las petroleras, ni de San Cristóbal, La verdad es que la pequeña microempresa es la que proporciona el empleo, ¿no? Y esta no sé cuánto se beneficiará de esta medida, pero habrá que dar el beneficio de inventario. Veremos cuántas se responden, porque no las van a obligar, obviamente, a entrar al Plan Nacional de Empleo, y si les conviene entrarán y al final tendremos una evaluación. Ojalá haya datos, porque ya no tenemos datos de nada, ¿no? Últimamente todo se oculta, sobre todo cuando son negativos. Bueno, es la situación del empleo. No nos ha dado más tiempo para hablar del tema judicial, que tenemos todavía 2 semanas, porque eso es lo que ha empleado el gobierno, ¿no? 2 semanas. Hasta el 9 de como junio. Casi 140 postulantes, ya tienen suficiente, seguramente van a empezar las depuraciones inmediatamente, fulanitos del más, fulanitos del menos, etcétera, etcétera. Mañana, es decir, el próximo domingo podemos volver a charlar de esto. En todo caso, les agradezco a ustedes por habernos seguido, al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública por subir este programa al YouTube y se puede ver en todo lado, a Jimena Calmimontes por la producción de este programa, y los reitero a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.